Desde hace tiempo tenía yo ganas de... No hace tiempo tenía ganas de hacer esto. Tenía yo ganas de hacer otra galería nocturna. No traigo datos, solo traigo las pinturas. Pero es que desde hace 3 semanas me persigue un pintor académico. Jean-Léon Gérôme. Ya no iba yo a ser otro pintor francés, pero estamos un poco sobrados de pintores franceses. Tenía ganas de hacer algo de von Hurst, no me acuerdo cómo se llama. Uno de los pintores flamencos que me encantan, a mí me encanta la edad de oro de la pintura flamenca, pero uno de los sujetos con la mayor expresividad en sus personajes. Vamos a hablar de él. Von Hurst creo que es. Da igual. Da igual porque vamos a hablar de Jean-Léon Gérôme, que es este caballero con esa pinta tan elegante, tan distinguida y tan especial que tenía el señor Jean-Léon Gérôme, que nació el 11 de mayo de 1824 y murió el 10 de enero de 1904 a los casi 80 añitos de edad. Pintor francés, pintor y escultor francés, que para 1880 era probablemente el artista vivo más famoso del mundo. El más famoso del mundo. Pero ¿por qué no ha oído usted hablar mucho de Jean-Léon Gérôme? Porque cosas de él fijo que ha visto, y van a ver ustedes cómo hemos visto cosas de Jean-Léon Gérôme. Pero ¿por qué no se habla de él? ¿Por qué no lo tenemos tan presente como los pintores franceses de fines del siglo XIX? Por una sencilla razón. Porque él era del establishment. Él era academicista. Él era ese del tipo de pintura contra la que se alzaron precisamente los impresionistas, los académicos del Salón de París, que desde el siglo XVII se hacía para celebrar el arte en París y contra los cuales se rebelaron los pintores que querían ver las cosas de una manera distinta y a los que glorificamos y que adoramos. Toulouse-Lautrec, Manet, Monet, Van Gogh, olvido nombres, ya lo saben ustedes, esa es mi especialidad. Hoy siempre olvido nombres, hoy el reloj no me va a responder, pero no lo traje, se me olvidó. Pero Gérôme era perteneciente a la escuela académica, pintaba académicamente, pintaba de una manera totalmente realista, y eso no nos parece tan interesante como la rebeldía de los impresionistas, que luego daría como resultado otras cosas tan maravillosas como el cubismo, el surrealismo, etc. Entonces, pues la historia ha sido un poco cruel con este señor. Les voy a poner una cosita. Esto es el encuentro. Una cosa importante, él durante una larga época de su vida, él aparte de pintar, primero pintaba escenas de la mitología. Claro, los académicos hacían cosas de la mitología clásica y glorificaban a Grecia y a Roma y tirirín tan tan. Pero también tuvo una época orientalista donde pintaba un oriente más o menos, más bien imaginario, mezcla de la India con Egipto, con el mundo árabe, y había todo un movimiento de pintores que pintaban este tipo de cosas. Entonces, como ustedes ven aquí, un señor subido en un camello, lo cual es bastante oriental para su vista, con turbante y toda la cosa, con turbante y fez, los dos al mismo tiempo, es un tipo de tocado normal en el orientalismo, en el mundo árabe, con un niño probablemente esclavo que le está sosteniendo el camello para que no se lo lleve a pastar por allá de las pirámides, está encontrándose con una chica que además parece blanca. Pero lo delicioso, lo que a mí verdaderamente me derrota es que tiene otro cuadro que es la vista desde dentro, donde está ella, que resulta que no es blanca, tiene ropa tan, parece turca, qué sé yo, ropa de influencia oriental, que él y su esclava le está sirviendo de banquito, cosa que me parece enormemente denigrante,
para poder subir a esa especie de ventana que no sé a quién se le ocurrió y poderse dar un pico con el novio al que no puede ver en la calle para andar de la manita. El hecho de que coexistan estas dos pinturas a mí me parece lo más divertido del mundo. Voy a seguir un poco la relación cronológica tal como la tengo entendida yo de la obra de Gérôme. Él es conocido por obras, insisto, sobre todo mitológicas y orientalistas, pero es capaz de hacer un retrato como este, que a mí me parece absolutamente delicioso. Es una mujer evidentemente de muy buena posición económica, cosa evidenciada por el bisón que bordea su ropa, así como con los ricos brocados de su vestido y el oro que se le nota en la muñeca. Son pulseras, lo mío es una payasada. Y sus anillos. Es una mujer acomodada, del mundo de la alta aristocracia parisina, pero al mismo tiempo me parece enormemente dulce y pensativa. La pose me parece fascinante, incluso para fotografiarla. Pero aquí tenemos algunas de las escenas mitológicas que utilizaba y aprovechaba Jean-Léon Gérôme para tener la oportunidad de pintar desnudos, porque le gustaba un porrón pintar desnudos, cosa que no es nada rara. A Toulouse-Lautrec y a muchos, a Gauguin, a muchos impresionistas también, por supuesto, Degas, se dedican a pintar mujeres desnudas, les encanta pintar mujeres desnudas. Lo siento, yo como fotógrafo hice muchísimo trabajo de fotografía de desnudo, pero yo no usaba pretexto, yo simplemente trataba de explorar la belleza del cuerpo femenino, pero aquí usaban siempre el pretexto mitológico o el pretexto testimonial, como vamos a ver más adelante. Esta historia en concreto es la historia de un rey que le contaba a su confidente que su mujer era bellísima, pero como tenía miedo que su confidente no le creyera, la historia es real, no me acuerdo de los nombres de los personajes en realidad, como tenía miedo que no le creyera su amigo, pues le dijo, el rey Candaules se llama, que su amigo se escondiera para que viera a su mujer cuando se desnudara y viera qué hermosa era de verdad, cosa que él finalmente lo hizo el amigo y pues, la vio desnuda. Pero ella se da cuenta y no había mayor indignidad imaginable en esta Grecia mitológica que un hombre viera desnuda a una mujer que no fuera su compañera o la suya, que había todavía la idea de la propiedad. Y entonces ella, al darse cuenta que la han visto, le reclama y le dice, te quedan dos opciones, o te ejecuto, o matas a mi marido, te casas conmigo y te vuelves rey. Y él, después de mucho pensarlo, decidió que la ejecución no era lo suyo, mató al rey, se casó con ella y procedió a iniciar su propia dinastía. El academicismo es brutal, el academicismo tiene un cierto olor a falsificación, a teatralidad, muy de la onda de los personajes que luego hace, por ejemplo, Alphonse Mucha, de quien hemos hablado aquí, el gran maestro del diseño gráfico del principio del siglo XX. Pero no deja de ser delicioso. Yo me imagino a Diógenes mucho mayor. Diógenes tenía que ser un hombre mayor. Y Diógenes vivía en un barril, no en un jarrón de barro gigantesco, pero tiene su lámpara, ¿no? La lámpara con la que buscaba un hombre honrado. Y tiene a los perros. Y a mí lo que me gusta de este cuadro son los perros. Pues tú no puedes pintar perros así si no te gustan los perros. Ya lo hemos hablado de otro pintor francés, por cierto. Si no tienes perros, si no amas a los perros, no los puedes pintar así. Me encanta. Este es Diógenes, por ejemplo. Este es uno de estos cuadros en que disfruta enormemente, por supuesto, la pintura de desnudo, pero si ustedes ven la luminosidad del cuadro, cómo todo confluye hacia la luz que sale prácticamente del cuerpo de la mujer. Esta es la historia de Friné. Friné era una hetaira, es decir, una cortesana, una prostituta, que fue acusada de impía y fue llevada, no me acuerdo por quién, que es el señor de azul a la izquierda, ante el Areópago, que es la asamblea de los notables,
y la desnuda frente a ellos para que los derrote su belleza, cosa que consigue además. El manejo de la luz aquí me parece excepcional. Es como si ella fuera la llama y la luz se va extendiendo desde ella hacia afuera. Pero otra cosa que me parece deliciosa, ella es una prostituta. Entonces está acostumbrada a desnudarse ante señores a los que no conoce a cambio de un dinerito. Y sin embargo aquí se tapa avergonzada. Se tapa avergonzada porque aquí no es dueña de su propia desnudez como sí lo es cuando trabaja de prostituta. Cuando trabaja de prostituta ella tiene el control, aquí no. Y entonces aquí su desnudez sí le provoca vergüenza. ¿Es correcta mi interpretación? Pues no lo sé, pero me gusta. Esto lo han visto ustedes 1,000,000 de veces y es un super mito. De hecho, cuando estuve en Roma con un amigo mío que es productor y director de televisión, Paolo Cingolani, hicimos algunas cosas de gastronomía bien interesantes que nunca se emitieron en ningún lado. Me decía él, ningún animal se comió ningún cristiano en el Coliseo, y estábamos junto al Coliseo pasando con el coche. Si aquí nadie mató cristianos y los leones no se los comían. Pero una vez que tiene usted estos 2 leones y el tigre que se ve allá abajo, y a los cristianos arrebujándose entre ellos diciendo nos van a merendar, la idea se ha apoderado del imaginario popular y allí está. Esto lo han visto ustedes 1,000,000 de veces seguramente, o versiones de esto, pero el original es de Jean-Léon Gérôme. Una de las temas que él repite muchísimo y le da la oportunidad de hacer preciosos cuadros de desnudos, que además, por supuesto, vendía con gran éxito, porque la factura es absolutamente impecable, y nuevamente aquí hay un embudo de luz que desemboca en la figura desnuda de esta mujer, de esta esclava. Son los mercados de esclavos. Ya tienen un montón de pinturas de mercados de esclavos que tienen esta sensación de teatralidad falsificada, pero al mismo tiempo tiene una enorme honestidad. Y si se dan cuenta, la esclava no es negra. Y es que hasta que se desarrolla el tráfico transatlántico de esclavos de África hacia América, los esclavos eran blancos. Y la mayoría de los esclavistas eran árabes. Y aquí tenemos un caso, y hay muchos cuadros similares de Jean-Léon Gérôme. Tengo unas ganas de llamarle Géricault, que sería un error. Sobre mercados de esclavos, y en todos el manejo de la figura femenina me parece perfecto, me parece respetuoso dentro de la descarada desnudez inevitable de una esclava, pero al mismo tiempo el tema de la luz me parece que lo maneja divinamente. Estas son otras cosas que quizás evidencian más el interés de quedar bien. Esto es un Napoleón excesivamente guapo en Egipto. Pero esto es glorioso. La pintura europea pintó a pocos negros. Yo me acuerdo cuando estuve en Bruselas, la única vez que estuve y tenía un mononúcleo. Fui a presentar un libro mío que tuvo un fracaso espectacular en francés y yo iba con una mononucleosis que no sabía ni cómo me llamaba. Estaba tan mal que no fui a ver la obra de Magritte. Se me olvidó que Magritte tenía un museo en Bruselas, así de idiota soy. Pero en uno de los museos que sí visité, vi unos rostros de cabezas de negro de Peter Paul Rubens. Me pareció impresionante, ¿no? Pues claro, es que no pintaba negros porque no había. O los había después como esclavos, y hay esclavos pintados en la pintura tanto estadounidense como europea. Pero este hombre evidentemente no es un esclavo, es todo un señor, probablemente un señor de la guerra, porque lo que sale lo que se apoya en su hombro izquierdo es un arcabuz de muy mal talante, y lo que lleva adelante me parece que es una silla para camello. El personaje me parece divinamente pintado, su tocado es maravilloso, la dignidad del personaje también me parece relevante. Estoy siguiendo una historia cronológica de Gérôme y llegamos a este retrato que por alguna causa quiero creer que es de la misma persona,
pero no estoy convencido. Sin embargo, me parece maravilloso, y el manejo del velo y de cómo juega el velo con la luz respecto de la luz que cae sobre el pecho de la dama y sobre su mano, me parece también maravilloso. Yo como fotógrafo lo que más me interesa es la luz, lo que más me preocupa es la luz, por eso soy fan de Caravaggio, ya se lo habrán imaginado algunos de ustedes. Voy más rápido. Busquen ustedes, encuentren a Jean-Longue Gérôme, tiene cuadros maravillosos. Es un estilo que estaba pasando de moda en ese momento. Al final de su vida él se sentía una reliquia de tiempos pasados, viviendo en un París que ya no era el suyo, y es lo que le pasó a su arte, pero al mismo tiempo debe reconocerse que tiene una calidad y que tiene historias que contarnos, como esta, por supuesto, que es ni más ni menos que la historia de siempre de Pigmalión y su obra Galatea. Ese Pigmalión que hace una escultura de la que acaba enamorándose, y hay millones de Pigmaliones y Galateas pintados por pintores de toda Europa durante 300 o 400 años, pero esta es la que más me gusta. Por cierto que también tiene la versión, como en el primero que vimos, el encuentro, que tiene su versión dentro y fuera, tiene su otra versión, la versión de ella vista desde frente y de Pigmalión visto desde atrás. A mí la que me gusta más es sin duda alguna el cuadro de la izquierda, porque deja mucho más claro cómo no es Pigmalión solo el que se enamora de Galatea, sino que Galatea baja a buscar también a Pigmalión. Ya saben ustedes que la historia de Pigmalión se ha utilizado en numerosas ocasiones como forma de relatar la manera en que una persona puede construir o hacer desarrollar a otra. Uno de sus ejemplos, el más conocido relativamente de los últimos 100 y tantos años, es Mi Bella Dama, la película hecha sobre la obra teatral que cuenta una historia de un señor inglés de la aristocracia que puede convertir en dama a una mujer de la limpieza, a una mujer vulgar y corriente, de esas que eran sirvientas en la Gran Bretaña del siglo XIX, y que es una recreación del mito de Pigmalión y Galatea. Me encanta. En esta me gusta muchísimo lo que hace. A ver, decíamos que él es pintor y escultor. Entonces aquí está mostrando a su modelo cuando él está trabajando en una escultura. Y la escultura es esta. Y la forma en que ella se posa en el asiento, y las manos de ella, que no sostiene nada, la modelo, pero que la escultura ya va a sostener algo que me parece un halcón, pero no estoy seguro. Me encanta pintarte haciendo una escultura que estás haciendo. Esto en manos de un analista de la semiótica de estos tiempos, da para mucho. A mí simple y sencillamente me gusta. Y regreso nuevamente, la luz. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde te lleva el flujo de la luz? Siempre te lleva hacia donde él quiere que vayas, cosa que no pasa en la escultura. En la escultura tienes una iluminación más plana para todo el cuerpo de la estatua, de la escultura, pero en el cuadro toda la luz cae sobre los pechos de la modelo y de la escultura. A mí me parece magnífico. Ahora voy a 4 cuadros que son el mismo, y esto fue una de las que me estuvo persiguiendo. Me persiguió con lo de Pigmalión y Galatea, me persiguió con el retrato del personaje negro, luego me persiguió con esto, que fue un análisis que yo no habría hecho en mi vida, no me lo atribuyo, insisto, yo no soy historiador del arte, soy solo un entusiasta. Este es el duelo después de la fiesta, del baile de máscaras, donde se aleja el señor que por supuesto ha dado muerte a este señor disfrazado de Pierrot o de payaso o de algo, pero que ha llevado la peor parte del duelo, y aquellos se alejan. Esto es el Golgotha is Consumatum Est, se llama la obra,
y es cuando se van alejando aquellos que ya han dejado crucificados a aquellos tres de los que solo ves la sombra. Si esto no es brillante, otra vez, la luz te lleva la mirada de arriba hacia abajo a la derecha, donde descubres a aquellos que están allá atrás, que se van yendo hacia dónde, hacia aquel Jerusalén lejano. ¿Hacia dónde te lleva la luz? A descubrir las tres sombras de los tres crucificados. La muerte del César. La muerte del César, aquí tenemos al Senado romano alejándose del cuerpo de Cayo Julio César, a quien le acaban de informar que está despedido de sus funciones. Ellos ya se van y el cuerpo queda allí. Por cierto, la luz nuevamente nos lleva del cuerpo del César hacia las túnicas blancas, las togas blancas curiosamente no manchadas de sangre, de los senadores romanos que le han informado de su despido. El fusilamiento del mariscal Ney. El mariscal Ney fue muy importante en una época de la historia francesa y su fusilamiento fue un escándalo nacional, pero sobre todo este cuadro fue un escándalo porque habiéndolo en la narrativa del cuadro, habiendo ejecutado al mariscal Ney, los soldados se van dejando allí tirado su cuerpo. Y nuevamente, la luz nos lleva de la oscuridad de donde están los soldados alejándose hacia el lugar donde se ha llevado a cabo la ejecución, que en este caso es el muro. La luz te lleva hacia el muro y luego tienes que bajar para ver el cuerpo abandonado sobre el barro del mariscal Ney. Y el mismo cuadro una vez más, era ese. Es decir, tenemos 4 cuadros de muerte donde los responsables de la muerte se van alejando mientras el resultado de sus acciones queda en primer plano. Y este primer plano es un primer plano engañoso, es decir, necesitas encontrarlo. Aquí el primer plano está oscurecido, pero está allí en primer plano, y aquí en primer plano nuevamente está el mariscal Ney. Son 4 cuadros que son el mismo, contando la misma historia de muerte de maneras distintas. Si eso no es genialidad, entonces no entiendo la genialidad, pero a mí me gusta. Y finalmente, la obra que más me gusta hasta el momento de Jean-Léon Gérôme, Cave Canem. Cave Canem significa cuidado con el perro. Era una sentencia que ya se usaba en la antigua Roma, donde al parecer está situado esto, y no he querido averiguar quién es el personaje, porque esto debe tener una historia, pero ahí tenemos a un hombre encadenado, con bozal sosteniendo tristemente un trozo de pan, con un recipiente de agua a su derecha, y con el letrero Cave Canem. Este ser humano ha sido reducido o elevado, depende cómo lo vea usted, a la calidad de perro. Jean-Léon Gérôme, un personaje que le tocó vivir a caballo entre 2 épocas, siendo famosísimo y reconocidísimo, y luego siendo totalmente olvidado. Yo creo que ninguna de las 2 cosas es exactamente justa, pero sí vale la pena rescatarlo. Nos cuenta muchas cosas y tiene una obra vastísima. Seleccioné esto, pudiendo haber seleccionado otro tanto de obras totalmente distintas, de los mismos temas: orientalismo, mitología, retrato, y algunas cosas incluso que intentó dentro del impresionismo, no con poca fortuna, debo decir. Pero en ese sentido un personaje un poco trágico, pero que yo creo que nos puede dar todavía muchísimo, y cuando los artistas nos pueden dar, pues hombre, hay que recibir, porque eso no es tan común y cada día es menos común, sobre todo si uno se mete en el arte moderno.